¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de matemática. Vamos a continuar estudiando los triángulos oblicuángulos, las leyes de senos y cosenos y cómo estas leyes nos ayudan a resolver muchos problemas que no solo se tratan de problemas relacionados con la ciencia, sino también problemas relacionados con el área de dibujo de construcción. Pero antes de continuar, me parece que es conveniente que hagamos un pequeño repaso y así recordar las propiedades más importantes de los triángulos, cuál es su utilidad y, por extraño que parezca, los problemas históricos que se han resuelto con la ayuda de estas figuras geométricas. Antes de esto me gustaría compartirles una frase que dice así: me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. Marie Curie, Premio Nobel de Física. Comencemos. Repaso de trigonometría. Lo primero, recordemos cuál es el significado etimológico de la palabra trigonometría. Se compone de dos vocablos: trígono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Podemos decir entonces que la trigonometría se puede entender como la medición de triángulos. En sus orígenes así era como se concebía. La trigonometría comprende el estudio de los triángulos y su aplicación en la solución de problemas prácticos. Un problema súper interesante que les voy a compartir en esta ocasión está relacionado con Tales de Mileto, un geómetra griego de la antigüedad, por allá por el siglo VI a.C., el cual fue capaz de medir la altura de la pirámide de Keops, una de las 3 pirámides más importantes que hay en Egipto, únicamente utilizando su propia sombra. Ni siquiera se valió de instrumentos básicos para hacer la medición. Es súper interesante la manera en la que Tales de Mileto aborda el problema y lo soluciona. ¿Qué aplicó? Pues triángulos semejantes, triángulos rectángulos semejantes. Pero no solo él, hay otro caso especial y es el de Eratóstenes. Eratóstenes en el año 240 a.C. realizó la medición de la Tierra utilizando únicamente una vara, la luz del sol y la sombra que ésta proyectaba. Se dio cuenta que en el lugar llamado Siena, la luz del sol en el equinoccio de otoño, la luz no reflejaba ninguna sombra. Incluso la luz del sol podía verse en el fondo de un profundo pozo, mientras que al mismo tiempo la luz proyectaba sombra en otro lugar, en otra ciudad llamada Alejandría. Pues con estas relaciones de triángulos sencillos se logró determinar el tamaño de nuestra Tierra, el tamaño de nuestro planeta. Es bien interesante. Para poder hacer este análisis, Eratóstenes asumió que la Tierra era esférica. Y ese dato es interesante porque incluso en la actualidad hay personas que creen que la Tierra es plana. Y Eratóstenes, con su análisis y su medición de la Tierra, demuestra que no, que en realidad la Tierra es más parecida a una esfera. Otra aplicación interesante es la que nos brinda Aristarco de Samos. Él trata de determinar la distancia que hay de la Tierra al Sol y la distancia de la Tierra a la Luna, y lo hace increíblemente utilizando un sencillo triángulo rectángulo. Bueno, estas aplicaciones históricas son bien bonitas y van a ser parte de las actividades que ustedes van a realizar esta semana, las cuales les comentaré dentro de unos momentos. Continuemos. En el campo de la tecnología, los triángulos son muy importantes. Son la base del mecanismo interno que hace funcionar las cámaras digitales y las cámaras que hay en nuestros celulares, ya que gracias a esos triángulos se generan las imágenes que son tomadas por estos dispositivos. También, gracias a los triángulos se puede utilizar el sistema de posicionamiento global, o conocido también como GPS. Estos triángulos son los que nos permiten tener la señal entre 3 satélites y poder así determinar la ubicación de un celular y poder llevar la señal necesaria para que éste funcione. Es algo que utilizamos todos los días y su funcionamiento increíblemente se basa en triángulos sencillos. Pero no solamente para aplicaciones científicas o descubrimientos históricos se utilizan los triángulos, también se pueden utilizar para algo más cotidiano. Y les voy a proponer lo siguiente.
Imaginen una pared, como las que hay en todas nuestras casas. Imaginen una esquina en la pared. ¿Será que esa esquina formará exactamente 90 grados con sus paredes adyacentes? Es decir, ¿será que las paredes tienen un ángulo perfectamente de 90 grados? O sea, que las paredes están rectas, como se dice comúnmente. Pues hay una manera muy sencilla de deducirlo, y les comento cuál es. Pues bien, para eso utilizamos un triángulo llamado pitagórico, que es bien conocido por todos ustedes porque es de los primeros que se utilizaron en las clases anteriores. El triángulo pitagórico tiene las siguientes cualidades. Tiene una base de 4 unidades, una altura de 3 unidades y una hipotenusa de 5 unidades. Es muy especial porque sus medidas están en números continuos, 3, 4, 5. Y pueden haber otros triángulos similares que cumplan condiciones parecidas. Pues bien, ¿cómo descubrir si la esquina de esta pared forma un ángulo de 90 grados o un ángulo recto? Pues tomamos una cinta métrica o cualquier reglita plástica que nos permita realizar alguna medida precisa, y sobre una de las paredes marcamos una distancia de 3 unidades. Pueden ser 3 pulgadas, 3 centímetros o 3 de lo que tengamos en la reglita graduada. Luego tomamos la misma regla o cinta métrica y medimos 4 unidades en la otra pared. Noten que estamos formando en realidad la altura y la base de un triángulo. Si ahora tomamos nuestra reglita plástica o cinta métrica y medimos la distancia que hay entre los extremos de estas líneas, tendrían que haber 5 unidades si es que la pared está completamente recta. Es una manera muy sencilla de descubrir si los albañiles han dejado las paredes perfectamente perpendiculares, con un triángulo sencillo pitagórico de 3, 4 y 5. Entonces, como pueden ver, los triángulos no solamente se utilizan para situaciones de GPS, cámaras fotográficas o problemas relativos a las pirámides de Egipto. También se pueden utilizar para cosas más cotidianas. Bueno, con esto pasamos ahora a las actividades que se han planificado para esta semana de trabajo. Y viene la primera: investigar y describir el método utilizado por Tales de Mileto para medir la altura de la pirámide de Keops, de la cual platicamos al inicio de la exposición. Número 2. Una investigación rápida y luego explicar el método que utilizó Eratóstenes para calcular el radio de la circunferencia terrestre. Y número 3. Explicar después de la lectura el método utilizado por Aristarco de Samos para estimar el tamaño de la Luna con relación a la Tierra. Bien, 3 actividades bien bonitas y bien interesantes que estoy seguro que las van a disfrutar. La investigación la pueden hacer en internet, aunque les voy a dejar en Classroom algunos documentos que les pueden servir como apoyo. Bueno, hasta aquí dejamos esta clase y por favor no olviden quedarse en casa por seguridad. Los veo en la próxima.